Buenas tardes con todos. Vamos a hablar de la artritis séptica. Entonces, esta es la inflamación articular más común en los niños. Se presenta en un rango de edad de 2 a 3 años de edad. Esto usualmente tiene un origen infeccioso en el cual las bacterias o el agente infeccioso se va a propagar de una manera directa hacia la carilla articular o a través de una invasión hematógena. Esta usualmente va a afectar a la extremidad inferior, siendo principal en la zona de la rodilla, pero también puede tener afectación hacia la cadera, a los codos, el hombro, los dedos, el tobillo e incluso a los huesos del metatarso. Esta suele ser con una afectación de una sola articulación, pero en algunos casos puede presentarse multiarticular. El agente infeccioso va a depender del grupo etario que tenga el niño y también es importante conocer los antecedentes clínicos. Entonces, los pacientes que van a tener un riesgo de sufrir una artritis séptica son los que han tenido un trauma articular o puede estar relacionado con una infección eruptiva, con presencia de lesiones en la piel. También puede haber infección de piel o tejidos blandos, el uso reciente de antibióticos o incluso antecedentes familiares de una enfermedad reumatológica o inflamatoria intestinal. El agente causal más común es el estreptococo y el estafilococo, siendo el estafilococo el principal agente causal, pero también hay casos en los que se ha visto un patógeno vírico o incluso hasta fúngico. La presentación de estos niños va a ser con fiebre sobre los 38 grados, se van a presentar con dolor, inflamación, limitación al movimiento. En el caso de los recién nacidos o los neonatos, lo que se va a presentar es irritabilidad y una mala alimentación. También se puede producir la pseudoparálisis, en la cual vemos que el niño no va a mover la articulación. Entonces, el diagnóstico por imagen, la radiografía es bastante inespecífica y lo que vamos a poder ver es que se produce una distensión de la articulación por la presencia de líquido en la cápsula articular. En las articulaciones como en la de la cadera, este va a ser un signo muy difícil de evidenciarlo en la radiografía. Otro de los signos que nos pueden hacer pensar en el que hubiera una efusión o un derrame articular es el desplazamiento de las almohadillas grasas. En este ejemplo de esta radiografía de la rodilla, lo que vamos a ver es el aumento del tejido blando en relación a la presencia de un posible edema articular, que lo podemos ver tanto en la imagen anteroposterior como en la lateral. El método de imagen que más nos va a ayudar va a ser la ecografía. De igual manera, esta no tiene una característica específica que nos guíe hacia una artritis séptica, pero lo que vamos a ver es la presencia de líquido en la cápsula articular. Este líquido es de presencia anecogénico, pero en muchos casos puede presentarse como un líquido complejo, con presencia de debris en su interior. También vamos a poder ver el engrosamiento sinovial y que si utilizamos la herramienta Doppler color se va a ver un aumento del flujo en relación con el hiperemia. En este corte de ecografía lo que vamos a ver es la presencia de todo este contenido anicogénico en la cápsula articular que se va a encontrar entre la cabeza del fémur y una patela que todavía no está osificada. Como había dicho, esto no es algo específico que nos guía hacia el diagnóstico de la artritis séptica, pero lo que podemos ver es la difusión de la articulación. Por otra parte, también podemos utilizar la resonancia magnética. Los signos que nos guían más hacia una artritis séptica son la presencia de edema de la médula ósea en la epífisis, el edema de tejidos blandos, el engrosamiento sinovial. Cuando hablamos en una imagen PSA22, lo que vemos es la distribución homogénea del líquido en la articulación y cuando hablamos en estudio contrastado vamos a ver el derrame articular sin que haya un realce de la sinovia. Entonces, en este ejemplo lo que estamos viendo es esto, una imagen PSA22 en la que se ve la presencia de este líquido con alta intensidad, hiperintenso, que está en que nos demuestra un derrame articular. Por otra parte, en el estudio contrastado, lo que vamos a poder ver es el derrame articular sin que exista un realce del sinovio y también lo que podemos ver es el edema que va a acompañar a los tejidos blandos, que es una de las características de una artritis séptica. En cuanto al tratamiento, usualmente es un tratamiento emergente que se lo debe realizar en menos de 48 horas y va a ser a través de una artroscopía, una artrotomía más irrigación y con el uso de antibióticos intravenosos. Cuando no se ha dado un tratamiento a tiempo, la artritis séptica puede traer secuelas, en la que podemos ver la erosión del cartílago, una osteonecrosis vascular, la anquilosis o la degeneración articular, el movimiento limitado e incluso puede haber una discrepancia en la longitud de los miembros. Entonces, en este ejemplo lo que estamos viendo es en una radiografía, en una posición de la rana que se le conoce, en la que ya vemos que hay una limitación en el movimiento de la cadera de este niño
y además en este caso no podemos ver la cabeza del fémur. Al realizar la resonancia magnética lo que se vio fue una destrucción total de la cabeza del fémur, lo que es una secuela importante a largo plazo. Por otra parte, la sinovitis transitoria, esta es un diagnóstico de exclusión. Usualmente se da en los niños de 3 a 8 años de edad. Los hombres son más comúnmente afectados. No hay una etiología específica, pero se puede pensar que es una etiología viral por el parvovirus B19 o el herpes virus número 6. También puede ser como un acontecimiento postraumático. Esta generalmente es autolimitada y va a desaparecer en un periodo de 7 a 10 días. En este caso lo que vamos a tener es un niño que se presenta afebril, con cojera y dolor, que puede estar localizado en la región inguinal, en la región medial de la rodilla y sobre todo en la región de la cadera. Esta patología afecta a la cadera como principal articulación. En un 5% de los casos puede ser bilateral y va a ceder mediante reposo y la administración de AINES. Entonces, como decíamos, es un criterio, esta es una patología de exclusión, entonces muchas veces se utilizan los criterios de Kocher en los que estos nos van a guiar más hacia que sea o no una artritis séptica o una patología autolimitada. En cuanto al diagnóstico de imagen, la radiografía igual es inespecífica. Como esta es una patología que se da en la cadera, usualmente lo que vamos a poder ver es la presencia del arqueamiento de la grasa, de la almohadilla grasa de la zona de los glúteos, como vemos en esta imagen en la radiografía. Por otra parte, el diagnóstico por imagen, la ecografía, lo que busca es encontrar el derrame que se va a localizar en el receso anterior de la articulación de la cadera. También puede haber un engrosamiento sinovial y un aumento en el flujo en Doppler color en relación a hiperemia. Entonces, en este corte de ecografía, lo que estamos viendo es cómo se ve una cadera normal. Entonces, vemos la cabeza del fémur, el cuello femoral, la ubicación del músculo iliosoas y la articulación de la cadera, en la que tenemos la carilla articular, que va a tener dos porciones, una cara anterior y una cara posterior. En este otro ejemplo lo que vemos es la acumulación de este líquido que incluso ha separado la carilla articular en sus dos capas y vemos que se localiza el líquido anecogénico entre la capa anterior y la capa posterior del cartílago articular. Y en este otro ejemplo, en un corte sagital, de igual manera vemos la presencia de un líquido anecogénico, pero que tiene la presencia de pequeños debris, siendo un líquido un poco más complejo. Por otra parte, en cuanto al diagnóstico por imagen de resonancia magnética, también es inespecífico, pero lo que vamos a ver es el líquido que se va a presentar dentro de la articulación. Como vemos en este ejemplo, algo que es importante es que en este caso no vamos a tener edema de partes blandas ni tampoco edema de la médula ósea. Sí podemos ver un moderado engrosamiento sinovial, como en este ejemplo de esta resonancia magnética. Y también lo que es importante es que cuando hay un estudio contrastado va a haber una captación normal de la cabeza femoral. En cuanto al diagnóstico diferencial, en este caso se debe hacer con el trauma, con la artritis idiopática juvenil y con la artritis séptica. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.